El recorrido de la Pedra Seca, el recorregut de la Pedra Seca, ¿vale? També conegut com Barraca de Vinya. Bueno, aquí tenemos la primera de ellas. Bueno, la primera no, la primera la hemos dejado allí. No sé si se podrán apreciar con la... Está muy escondida. Caminito que sale a mano derecha. Y ahí seguimos. Está por ahí. Y esta es la primera. Muy bonita ella. Ahí la tenemos. Vamos a ver. Llegamos ya, tercera aquí. Bueno, y es la tercera que encontramos. Primera en mal estado y las otras dos en muy buen estado. Seguimos, no llevamos ni medio kilómetro de ruta. Hemos pasado ahí, había una casa más. Una altra cabana de viña, de Pedra Seca, pero está ahí, esa sí que está destruida. Y ahora veremos, bueno, lo que serían la joya de la corona, las mejores, las vamos a ver ahora en breve, que están por aquí. Si el sol nos lo permite, intentaremos hacer toda la ruta. Acá está Pedra Seca. L'Ajuntament d'aquí de Monistrol de Calders, ¿vale? Han fet la neteja y ahora pues la vamos a ver en todo su esplendor y nos da una idea de lo que son. Ahora los vamos a ver. Aquí. Bueno, podemos ver que tenía su escalerita para subir y la tenemos. Esto ha sido limpiado recientemente para poder ver lo que sería las cabañas de viña, las barracas de viña. Vale, aquí la tenemos, el conjunto que se ha limpiado, y ahí abajo hay más. Vamos a verlas. Aquí tenemos un plano que nos indica en qué punto estamos y un poco de historia de recorregut de la Pedra Seca, ¿vale? Y estas cabañas de viña, barracas de viña que le digo. Y las otras están ahí. ¿O qué? Porque me imagino que es un poco. La novena está, la verdad es que es muy currada. Está muy bien, está aquí, y también, como no, con sus escaleritas para subir, y el trabajo que era totalmente increíble. Ahora hay un buen rato, hay barracas, y ya lo que vamos a hacer es ir un poquito más rápido y llegaremos a un depósito de agua, y desde allí también hay unas vistas muy bonitas.
Allí vemos el Moncao, ¿vale? Están cogiendo ya alturita. Seguimos por la rampa y ahora el cruce. Llegamos al cruce en cuestión. La rampa se acaba. De aquí a mano derecha, ¿vale? Tenemos esto, ¿vale? Que nos va a indicar recorregut, Pedra Seca, y es por ahí, ¿vale? Vamos allá. Aprovechar la bajada, meterla corriendo, para ganar algo de tiempo. Pero la verdad es que esta parte es muy chula. Detallitas ahí. Vemos ahí, luego miraré antes de que se vaya el sol de hacer unas tomas con el dron y vamos a subir por el camino este a ver si encontramos la fuente. Estamos llegando a la Font de l'Om desde el punto de salida. Ahí llevaríamos una hora caminando, según lo que nos dice esto, y estaríamos en 3 kilómetros 470 metros. Bueno, hemos llegado a la base y se supone que esto es la Font de l'Om, se supone. Vamos a ver si podemos parar por aquí. Bueno, pensaba que sería algo más atractivo la Font de l'Om, pero hay un camino que sube por el otro lado. Abandono un poco la ruta porque quiero llegar hasta un punto que hay ahí más adelante, y aquí hay una piedra chula, qué guay, me parece, podría ser un boulder esto, ¿eh? De hecho, no te digo que así lo sea. Este camino, no sé, acaba ahí. Y hay un camino que es el que te digo que va ahí, a ver qué es. Quiero saber qué es. Voy. Vale, ahora sí. Esto me cuadra más. Vale. Tenemos otra de Pedra Seca allí. Bueno, aquí tenemos... Uy, que me mato. Un merendolo como punto intermedio para si queréis comer, hacer alguna cosa. Muy chulo. Pero mantenerlo limpio siempre, siempre. Está yendo el sol. Bueno, aún así hemos podido hacer unas pequeñas tomas de un salto de agua que debe haber ahí cuando llueve, se ve. Hemos hecho unas pequeñas tomas y ahora, bueno, en teoría estamos a punto de llegar a lo que sería en principio la última, ahí está, efectivamente, la última de las barracas de viña, sí. Y bueno, la tenemos aquí, semi escondidita, pero bastante bien. Está muy bien conservada, no solo eso, sino que además tiene aquí una placa Josep Catot, Cachac, 1855-1924. Bueno, va a darse vida. He dicho que era la última, no, queda una más que no hemos visto hacia el final del recorrido, ¿vale? Ahora llevaríamos unos 5 kilómetros, 130 metros. Y aquí un trono para descanso de la ruta. Bueno, y ahora sí que ya hay que empezar a ponerse las pilas. Son las 17:35 y aparte empieza a hacer rasca y tampoco es que lleve el super forro. Bueno, ahora ya casi muy de noche y ya nos quedan las últimas dos.
Ya la imagen ahora ya es un poco fantasmagórica. A punto ya de completar la ruta, y como vemos está un poquito oscurito, y no es que sea muy tarde porque no han llegado a las 6, pero es lo que hay y ya está. A punto de completar ruta.